Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu... Y la reforma. Oh mi Dios, gracias por ser nuestro Padre y nuestro Dios todopoderoso. Quédate con nosotros ahora, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos a continuar entonces con la reflexión, la meditación, el estudio que hemos entrado ahora en otra dimensión de la palabra del Señor, ¿verdad? Nos hemos quedado, a ver, vamos a ver, primera de Timoteo, ¿verdad? Abran todos, a ver, abran todos la Biblia, por favor, abran todos la Biblia. Deje que el Señor les hable. No el pastor, no la iglesia, no la religión. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Siempre les he dicho, hay un escrito está. A veces encontramos gente que habla, argumenta, pero no está en la palabra de Dios lo que estás hablando. ¿Por qué habla usted o yo algo que no está en la Biblia? Es que yo me imagino, es que yo creo, pues, y les vuelvo a repetir, estos pensamientos, 600 pensamientos que segrega el cerebro por minuto, si no están acorde a la palabra de Dios, es mejor que calle. Es mejor que usted no hable. Porque quieres defender el pecado, quiero justificar mi mala acción, mintiendo, engañando, difamando, calumniando y sobre todo hablando lo que no está en la Biblia, lo que no está en la palabra, mucho más. Quiero hablar lo que no dice la Biblia. Tergiverso la palabra del Señor. Y cada vez que tergiversamos, ¿verdad?, la palabra del Señor, nos vamos a meter en problemas. Por eso hay mucha gente que dice, ¿eso dice tu iglesia? Ah, claro, la iglesia. Meten a la iglesia, ¿verdad? Meten a la religión. Y mal dicho, por supuesto, porque lo que estamos hablando, aún viviendo, no está de acorde a lo que dijo Jesucristo. Por eso es importante, no siempre me gusta recalcar esto, porque hay tantos problemas, hermanos. Los disidentes, ¿verdad? Aquellos disidentes que se han separado de la iglesia o de la organización, pues ahora hablan, y tergiversan las palabras y engañan a aquellos miembros de iglesia que no están fundamentados en la palabra de Dios. Como una vez me dijeron, ¿no es cierto?, ahí en Centroamérica, que estuve en una iglesia hermosa, y alguien me dijo, oiga, si usted fuera disidente, ¿a cuánta gente atraería? Si usted se hace una religión o una iglesia, ¿cuánta gente vendría? Por supuesto que yo me conozco. Tendría el poder humano para convencer a mucha gente y argumentar para que mucha gente, pongo mi nombre, ¿verdad?, una iglesia, una religión, comienzo a traer a todos. Y comienzo a decir, la iglesia mentira, la mentira, los pastores así, la manajuay, y voy a argumentar, voy a tergiversar. Y entonces la gente va a decir, wow, sí, es verdad, esto y aquello. Vamos a decir al pastor González, a su iglesia, a su religión. Esto es lo que está pasando y me da mucha pena al ver tantos miembros de iglesia que con su tercera clase de mentalidad, ¿se acuerdan que les hablé de las 5 clases de mentalidades? Me da mucha pena que cuando uno les habla, que tiene la oportunidad de hablarles, están ciegos, se bloquean, ¿verdad? Bloqueados. ¿Usted conoce a sus hermanos? Bloqueados. No es así, pastor, está equivocado usted. No. Así es acá. ¿Pero de dónde aprendiste eso? Ese pastor que has escuchado, de ese grupo de incidentes que te has ido allá y te han lavado el cerebro. Yo hablé en un devocional el año pasado, recuerdo, cómo los terroristas lavan el cerebro. Es todo un proceso. Cuando yo era pastor de los grupos especiales y visitaba las cárceles, es increíble la gran cantidad de profesionales convertidos en terroristas, médicos, ingenieros, pastores, educadores y de todas las ramas convertidos en terroristas. Pero esas personas antes no eran terroristas. Era un maestro enseñando en la universidad, un catedrático, era un doctor atendiendo un hospital, una clínica, etcétera, etcétera. Pero en algún momento alguien le lavó
en ese proceso cerebral, que son 4 maneras, el proceso cerebral, no sé si estará grabado, si no voy a hablar de esto en otro momento, cómo es el lavado de cerebro de ese doctor que atendía a sus pacientes, ahora se convirtió en un terrorista, en matar a personas. Y a decir que Mao tenía la razón, que Einstein tenía la razón, a decir que Engels tenía la razón, etcétera, etcétera. Ese lavado cerebral es lo que hace que las personas cambien su manera de pensar para mal, no para bien. Pero mucha gente por eso se queda sorprendida. Dios mío, pero ¿cómo? Él no era terrorista y él no era aquello, lo otro, así. Nos tomó, hermanos, mucho tiempo para asimilar una gran amiga de mi esposa y nosotros, una tecnóloga médica, como no sabíamos nosotros, pero la conocíamos, madre de 3 hijos, casada, una buena profesional, pero un día aparece en la televisión y nos llamó la atención, ¿verdad? Terrorista. ¿En qué momento los seres humanos han permitido que le laven el cerebro para mal, no para bien? Este lavamiento cerebral, como dicen ellos, tiene un proceso. Por eso es que es importante que nosotros, ¿verdad? Una señorita, voy a poner un ejemplo, una señorita de 20 años se enamora de un hombre de 60 años. A esta señorita, o sea, varón, hay que descodificar, así, hay que descodificar su cerebro. Porque ella dice, llora, grita, yo lo amo al viejito, yo, claro, porque para ella es su abuelito. Para ella es su abuelito, te lleva 40 años, pero tú no, 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 no. Él no es mi abuelito, yo lo amo al abuelito es por último, y yo me voy a esto y aquello y lo otro, y se cierra, ¿verdad? Y si me quitan y no me dejan, yo me mato, me suicido. Esta señorita no necesita, o este varón no necesita un lavado cerebral, sino una descodificación de su mente. También hablé de esta descodificación neuronal. El cerebro tiene códigos. Sin embargo, por eso que tenemos que basarnos, hermanos, amigos, escrito está. Martín Lutero le dijo eso al señor Papa. Muéstrame, déjame de hablar y de acusarme, de condenarme. Muéstrame que estoy equivocado, pero con la palabra de Dios, muéstrame. Y nunca ese señor Papa pudo demostrar a Martín Lutero que él estaba equivocado. Porque ese señor Papa hablaba lo que él pensaba y creía bajo un fundamento de su doctrina eclesiástica. El fundamento, no se olvide, de los cristianos, no de los adventistas, no de los evangélicos. El fundamento de los cristianos, ojo, cristianos, que es muy diferente a los creyentes, es la palabra del Señor. No hay más. Todo lo más es palabreo, verborreo, mentes subjetivas, mentes analíticas, mentes, bueno, todas las 5 clases mentales, ¿no? La mente de raciocinio, la mente de discernimiento, etcétera, que ya les hablé. Por eso que actúan así, piensan así, pero cuando nosotros nos basamos en la palabra de Dios, hermano, es otra cosa. Y no solamente me baso en la palabra de Dios, sino que vivo de acuerdo a la palabra de Dios, esa es otra cosa. Es diferente. Por eso dice la sierva del Señor, la Magdalena G. de Juárez, la profeta de Dios. El mayor argumento que el mundo necesita ver es vidas convertidas. No vidas, hermanos, ilusionadas, emocionadas, ¿verdad? Perteneciendo a una iglesia, una religión, no. El mayor argumento que tu esposo, que no es cristiano, que tu hijo, que no es cristiano, etcétera, etcétera, y viven como le da la gana, como les parece, será la vida que usted y yo demostremos en el hogar, demostremos en el vecindario, demostremos en la universidad, en el trabajo, donde quiera que nosotros nos relacionemos. Vidas convertidas es lo que el mundo necesita ver. Por eso mucha gente dice, deja de hablar ya y muéstrame con tus hechos. Por eso le decía, ¿verdad? Vamos a ir, por favor, 1 Timoteo capítulo 4, donde nos hemos quedado. 1 Timoteo, capítulo 4. Versículo, dice aquí, mira, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Nadie tenga en poco tu juventud. Pablo le estaba dando
orientaciones, exhortaciones a Timoteo, al joven Timoteo. Puedo hablar mucho aquí de la juventud, pero voy a dar un pantallazo, vamos. Si no, miren las características que le da San Pablo a este joven. Este es un lindo versículo que usted puede dar, ¿verdad? De un quinceañero, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes que están torcidos por sus malos caminos y pensamientos que tienen, sus malas conductas. Número uno, sé ejemplo. Ejemplo. Les decía, los dichos populares, ¿no?, que tenían los romanos entre sus muchos dichos. Los romanos tenían ese dicho: las palabras conmueven, pero el ejemplo es el que arrastra. ¿Quiere usted que su esposo se convierta? Y dice: pastor, ore por mi esposo, quiero que se convierta, que vaya a la iglesia conmigo. Y lloras y todo, sí, pero cuando tú eres una malcriada, grosera, atrevida, malgeniada, y no lo atiendes bien a tu esposo, ni lo bañas, ni le das un masajito, y no lo tratas con palabras lindas, y siempre estás renegando, criticando, exigiendo, jamás tu esposo conocerá a Jesús. Jamás tu esposa conocerá a Jesús. Jamás nuestros hijos conocerán a Jesús. ¿Por qué? Porque estás hablando solamente de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la religión, la manahuay, el sábado, la comida vegetariana, la comida... Hermanos, despertemos. Jesús no me mandó a hablar de la comida vegetariana en primer lugar. Jesús me mandó a hablar en primer lugar de Él, de Él, de Él, de Él, de Él. Jesús, eso tienes que hablar usted y yo. Tengo que hablar más de Jesús, mucho más que hablar. Tengo que demostrar. Ahí en su trabajo, donde usted es juez, fiscal, general, lo que sea, su profesión, demuestre. Después pasada estaba hablando a 15 oficiales, nuestros hermanos de la policía, y justamente uno de los apéndices le decía esto: demuestren, señores, demuestren. Eres capitán, mayor, no importa tu rango ni tu título. Lo más importante es que demuestres que eres un hijo de Dios ahí como comisario, ahí como coronel general. Demuestra. No seas igual que los demás. ¿Cómo son los demás? ¿Verdad? Agrios, déspotas, orgullosos, malgeniados, hablando lisuras. Pues cuando yo he sido asesor del Estado Mayor General, yo veía muchos oficiales hablando lisuras a las madres de familia. Algunos hablaban así, no todos, lógicamente. Gritándoles, humillándoles. Y la otra señorita: sí, mi coronel, sí, mi general, sí, mi... No. Yo le decía un rato: alto, stop. Eso me enseñaron. Hay un curso, ¿verdad?, que tuve que leer. Se llama Deontología Policial, que este es un curso de ética, de valores, que todo en las Fuerzas Armadas, instituciones se llevan. Eso no se enseña en las escuelas. Humillar al subalterno, como dicen ellos. Desde ahí lo están humillando ya. Eres un subalterno. Tienes que obedecerme. Si yo te digo que haz así, así te pones. Si se haga allá, así vas a hacer a ti. Pues lo que nosotros necesitamos es respeto. Pero confundes ese concepto de respeto, lo confundes con tu autoridad. Y quiero que todos se sometan, ¿verdad? Soy general y digo: todos se arrodillan, porque el general lo dice, ¿verdad? Aunque tú no quieras. Pero el general, pues, ¿no? Hay que obedecerle, sí, hay que obedecerle, pero se obedece a la gente por respeto, no por miedo, no por obligación, no por intimidación. Se respeta a los padres por la autoridad que tienen, no por el miedo, no por la obligación, no por la intimidación, no por la presión. Pero como no les cuesta entender esto y no son cristianos, pues lógicamente: oh, disculpe, no, ese es usted es un... Bueno, cuántas palabras, ¿verdad?, que nos dicen: sonsos, tontos, ¿verdad?, ignorantes, que esto, que lo otro. Es el tonto, ¿quién es el ignorante? Las mentes subjetivas así son. No es así, no, lamentablemente. Sé ejemplo, ejemplo. Por eso me encanta aquí, ¿no? Y ahora, miren, lo que nos dice acá. San Juan, vamos a de San Juan, vamos al libro de San Juan. ¿Ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué? Bueno, San Juan capítulo 13.
Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando usted lee el contexto de San Juan capítulo 13, aquí está el lavamiento de los pies. Miren, en aquel entonces, como hasta ahora todavía se sigue, ahí en Israel, las personas, pues lógicamente, cuando llegaban a la casa, le tenían que lavar los pies. Había personas que les lavaban los pies. La polvoreda, especialmente la gente, no que vive en la ciudad, la gente que está en el desierto. Hay personas que le tenían que lavar los pies. Los pies estaban en polvo, en polvorientos, sucios. En aquel momento, en San Juan capítulo 13, en el contexto, no había quien lavara los pies de los discípulos ni del maestro. Entonces dice la Biblia que Jesucristo, él mismo, agarró una toalla, ¿verdad? Y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Qué profundidad, ¿no es cierto, hermanos? De servicio. Entonces todos se quedaron asombrados. ¿Qué está haciendo Jesús? Él no puede hacer esto. Ah, hermanos, ejemplo de dado. O sea que si no está la señorita en la casa, que no es empleada, deje de decir que es empleada. Esas señoritas son funcionarias, funcionarios, porque también hay hombres que he visto que atienden en casas. Pero tú no tratas, y tratas a esa señorita como un sirviente, ¿verdad? Así lo tratas, ¿verdad? ¿Cómo tratas a esas personas? Anda, tú comes allá con Bobby, allá con el perro, ahí come en el jardín, ¿ya? Ahí vas a comer. Y para ti hay otra comida, para nosotros, porque nosotros somos de la clase alta, clase alta. Ni siquiera sabe el concepto, ni siquiera sabe dónde viene la clase alta. Sino porque crees que tienes, porque crees que porque tienes un poquito de dinero más que nosotros, dices que eres de la clase alta. Crees que porque vives en La Molina, en Monterrico, San Borja, crees que eres de la clase alta. Absurdo, totalmente absurdo. O porque tienes un lindo apellido, crees que eres de la clase alta, ¿verdad? Vivimos un contexto, hermanos, totalmente antisocial, antiético y mucho más. Cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, eso es lo que no les gusta, pues por eso no me hable de Dios, no, porque voy a ser humilde, y no, yo no quiero ser humilde. No, es que la palabra de Dios me va a decir que yo trate a mis trabajadores. No, yo no puedo trabajar así, yo tengo que hablarles con lisura, yo tengo que gritarlos, yo tengo que hablar, no me hable usted de, hermano mío, es preferible que yo siga en pecado antes de conocerlo, ¿verdad? Y por eso que no les gusta confrontarse con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a dar duro. Sí, ¿en qué sentido te va a dar duro? Te va a enseñar a que seas humilde, a que no seas una mujer déspota, creída, orgullosa, arrogante, altiva, soberbio, que te crees superior a los demás, porque tienes un color de piel diferente a los otros, ¿verdad? Y te engañó así tu mamá y tu papito te engañaron, pues. Y como eres de otra clase, de otro color de piel y un lindo apellido que tienes, eres más importante, ¿verdad? Que los otros. O porque vives en cierto lugar, crees que eres más importante que los demás. Qué absurda es la vida. Por eso que vives así, en una bola de cristal, donde tus padres no te criaron bien, es más, te educaron mal, donde te enseñaron un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo es eso, discriminación, humillación, maltrato. ¿Por qué? Porque no están enseñando cómo te vas a meter conmigo. Tú sabes, tú soy yo. Por favor, no sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad? Mira, hermanos míos, gracias a Dios por enseñarnos. Los que seguimos a Jesús, no a iglesias ni religiones, los que seguimos a Jesús de Nazaret. Ejemplo, os he dado
para que como yo, Jesús, he hecho, ustedes también hagáis. Por eso que en el rito de la humildad, eh, estuve hace muchos años en un lugar aquí en nuestro país de la sierra, un lugar muy lejano. Fue la primera vez en mi vida, hermanos, que justamente eh, soy un pecador como cualquiera sin justificar nada, donde la gente casi no se baña en ese lugar, 4.200 metros de altura. Y entonces el sábado tocaba el lavamiento de los pies, el rito de la humildad. Y hermanos, cuando se sacaron los zapatos y las medias, ese lugar era nauseabundo. Nauseabundo. Olores fétidos. Y más cuando me tocó lavar los pies al hermano que me tocó. Al hermano. La humildad, ¿no es cierto? La humildad, hermano, sí. Salía un olor fétido. Y yo recordaba estas palabras de Jesús. La humildad. Y vi esos pies con callos, hermanos, con carcas ya de tiempo que no se lavaban los pies. Y usted tenía que lavar, pues no solamente hacer así, ¿verdad? Hermana, la humildad. Pero muchas veces nos hemos creído superiores, ¿verdad? El creído superior a otro. No, yo no me lavo los pies, no, qué vergüenza, no me van a ver mis callos, no. O no me lavo los pies por último, por 3, 4 días y estoy maloliente. No. Humildad. Voy a hablar de esto un poquito más, porque en el contexto de San Juan capítulo 13, Flavio Josefo, el historiador de aquel entonces, habla, porque Flavio Josefo fue del año 100 hasta el año 300, fue historiador de aquel entonces, pues aparece Herodoto, ¿no? De Flavio Josefo. Él habla muchas cosas, detalles de cómo era el lavamiento de los pies. Interesante. Bueno, pero estoy solamente dando un pantallazo que dice, ejemplo, te he dado, Francisco. ¿Por qué estás haciendo cosas que no estás haciendo con lo que yo te enseñé? Oh, mi Dios, no, es que yo pienso, es que yo que no, y escúchame, Francisco, es como tú piensas. ¿Sabes por qué? Y el Señor da el por qué, ¿verdad? Porque ejemplo te he dado, pues. Así sencillo. Porque ejemplo te he dado. Por eso no debes hacer así. No debes de vivir así. No debes de hablar así. Y no debes de pensar así. Y no debes de vestirte así. Y no debes de pensar de esa manera. Hermanos, ejemplo os he dado. Y noten este consejo maravilloso. Volvamos por favor a 1 Timoteo. Volvamos a 1 Timoteo. Pues el Señor le aconseja, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos? Yo también recuerdo a mi padre, que para descansen. Si tienen sus padres, pues los felicito. Disfrútenlos, sigan amándolos, sigan cuidando a sus padres hasta la muerte. ¿Se acuerdan de estos padres, no? Tantos dichos, ¿no? Te recuerdo, ¿no? Como tú también recordarás, ¿no? Tantos dichos que nos enseñó nuestro papá, ¿no? Ya te he dicho, ¿cuántas veces? ¿Te acuerdas? ¿Por qué no haces caso, Pancho? ¿Ah? Ven para acá ahora por no hacer caso y pum, 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 no queda tanta, ¿verdad? No entiendes. Ese es el ejemplo que yo te he dado, hijo, dime, yo te doy ese ejemplo. ¿Ah? Entonces, pues, ¿por qué vives así? Y nos gritaban, ¿verdad? Y uno tiene que bajar la cabeza, ok. Otras veces, pues, lógicamente nos aprobaban, ¿verdad? Otras veces, pues, nos decían, no, Mary, hija mía, me siento contenta porque estás en los caminos de nuestro Dios. Hija Norma Castillo, Vanessa, Melania, Nara, Medina, qué alegría me das, hija mía, que sigas en los caminos del Señor. El ejemplo no ha sido en vano que te he dado. Ah, qué bonito, ¿verdad? Otras veces nos han aprobado nuestros padres, otras veces nos han dicho, ¿verdad? Esas palabras lindas. O a veces nos han dicho, ese no fue el ejemplo de tu papá. Este no fue el ejemplo que te dio tu padre cuando estaba en vida, hijo mío. ¿Por qué haces esto? Dime por qué. Ay, mamá, por favor, mi papá era mi papá, yo soy yo. Mi papá tenía 10 mujeres, yo solamente tengo 2. Por favor, mamá.
Bueno, no se puede decir tantas cosas, ¿verdad? Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Primera Timoteo capítulo 4. Por eso que le estaba diciendo que el mayor pacificador que tuvo el mundo después de Jesucristo fue Mahatma Gandhi, ¿no? Palabras poderosas de este hombre, Mahatma Gandhi. Yo no me convertí en cristiano porque jamás vi a un cristiano, ojo, cristiano, no dijo creyentes, no dijo religiosos, cristianos. Por eso no me convertí. Y en otra ocasión, también dijo otra frase célebre este hombre, Mahatma Gandhi. Todas las personas que dicen que aman a Jesús tienen a un buen Cristo, pero Cristo tiene malos cristianos. Son palabras contundentes de este hombre, Mahatma Gandhi. ¿Eres cristiana? Ahí en el trabajo donde tú estás te comportas como una cristiana. O eres igual que las demás déspotas, queridas, orgullosas, atiendes mal a los pacientes si eres médico, atiendes mal a las personas si eres recepcionista. Acá hay 5 pastores, 5 colegas que están ahorita conectados. ¿Qué clase de gente eres? ¿Qué clase de personas somos? ¿Eh? ¿Qué nos enseñó Jesús? Las grandes enseñanzas de Jesús. Por eso vives gritando a tu esposo, gritando a tus hijos, y presentas un problema de divorcio, de separación. ¿Por qué? Porque no amaste. El mayor ejemplo de Jesús que nos dio, hermanos, es el amor. Ama. No esperes que te amen para que tú ames. No, yo no te enseñé eso, Francisco. Jamás te enseñé eso. Yo no te enseñé que una mujer de la vida, que un hombre que tiene otro, que dice que quiere ser otro tipo de género, y etcétera, etcétera. Yo no te he dicho que primero ellos tienen que amarte para que tú los ames. Es una tremenda verdad, perdón, Señor. ¿Me mandas a amar a esa clase de personas? Y todavía que no espere nada. No, no, es el amor que yo te he enseñado. El amor que Jesús nos enseñó, hermanos. No se basa en sentimientos ni en emociones. El amor de Jesús no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Para amar, usted tiene que decidir. Usted, no la iglesia, ni el pastor, ni nadie. Usted decide amar. Cuando ves una mujer de la vida, no te hagas la puritana, ¿no? La santita o el santito si ve un hombre con otro tipo de género. ¡Oh, qué horror, qué horror, qué horror! Este mundo está podrido, pastor. Ay, Dios mío, hermanos. Fariseos del siglo XXI, comparándote con esas personas lindas, porque todos somos lindos. Detrás de esa muchacha, esa señora que es parada en una esquina, vestida de una manera no adecuada. Detrás de ese muchacho que dice que es así, que es asá, lo que uno quiera llamarse. Detrás de ese ladrón, de ese delincuente, de ese asesino. Recuerde, hay una historia triste de su vida, lógicamente, sin justificar sus acciones, porque no se puede justificar. Estoy hablando no de la justificación de su conducta, estoy hablando como personas, como seres humanos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué lo llevó a este muchacho o a esta señora a ser un asesino en serie? Me acuerdo de Michael Jones, es un famoso asesino en serie, 1969. Michael Jones mató a 45 mujeres, las descuartizaba y lo guardaba en un freeze de 3 cuerpos grandes, como hay en Estados Unidos. Las guardaba en bolsas. Y cada día él cortaba un pedazo de esos cuerpos humanos, se los freía y se los comía. Un asesino en serie, 45 mujeres, llegó a matarlas y a descuartizarlas.
Pero ¿qué había detrás de este asesino? Porque nadie nace un asesino con esa intención de matar a alguien o hacerme daño a mí mismo. ¿Por qué creen ustedes que hay muchachos ahora que se cortan las venas, se hacen cosas en el cuerpo, verdad? Ya no saben qué hacerse. Te haces tatuajes, te quieres tatuar todo el cuerpo, quieres usar piercing por todos lados, te los pones. Ya no sabes dónde poner tus alhajas, ¿no? Ya te faltan dedos para ponerte anillos. No sabes qué hacer con tu vida. Y no te das cuenta que eres un ser humano vacía. Eres un ser humano vacío que quieres llenar tu presente con cosas que aparentemente te den valor como persona. Entonces quieres aparentar, ¿verdad? Que eres de la clase alta, que eres una persona culta, que perteneces a un club social, etcétera, etcétera. Pero detrás de ti hay un infierno, hay un pasado triste, oscuro, que ha llevado a que mi mente se atrofie, que ha llevado a que mi conducta, lógicamente, sea una conducta, hermanos, despiadada, fría, indiferente, eh, como esos psicópatas. ¿Acaso nació psicópata ese muchacho? Que su perfil, pues lógicamente, son fríos, indiferentes, intolerables. Por eso cuando usted ve un psicópata, a ver, ¿cómo la mataste? Sí, él no tiene remordimientos. Y comienza, ¿verdad?, en la investigación policial. A ver cómo lo mataste, si vamos al lugar de los hechos. Y va, sí, no hay problema, vamos. A ver cómo así, agarré el serrucho, lo corté de esta manera, aquí, ahí. Oiga, y usted escucha, Dios mío, este hombre habla, o esta mujer es así, fríos, calculadores, indiferentes. Pero, ¿cómo nace el psicópata? ¿Nace realmente el psicópata? No. Cuando una persona se vuelve psicópata, también les hablé esto en un devocional hace 2 años. Los trastornos mentales, que son 20, hermanos, y muchos de ellos más severos que otros, llevan a los seres humanos, hermanos, a tener no solamente un problema mental. Este problema mental me lleva al problema conductual, lógicamente. Voy al hecho mismo. Detrás de cada persona que tiene una conducta, sin justificarla ni aprobarla, totalmente mala, dañina, que nos causa dolor, recuerden, hay un pasado triste, oscuro, de aquella persona que lo ha llevado a tener una conducta desaprobada por la sociedad y lógicamente una conducta loca, desquiciada. Jesucristo, cuando dice aquí, no te encontraré, Timoteo, ¿verdad? Por capítulo 4, pues podemos hablar tanto aquí de la palabra del Señor, perdón, hermanos, podemos hablar tanto de la palabra de Dios, y Dios me enseña, ¿verdad? Te equivocaste, ok, mientras estés en la vida y con vida y estés en la tierra, te vas a equivocar, porque no existen los seres humanos perfectos. Tampoco voy a justificarme. Es que soy pecador, ¿no? Y hay muchos que cometen pecados y están errando. Es que soy pecador, y usted también es pecador, y todos somos pecadores, ¿verdad? Y yo por eso, y por eso, y por eso. No, 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 no. El errar, el cometer pecados, no tiene ni justificación ni explicación. Solamente perdón divino. Eso es todo. Perdón divino. Deja de estar justificando. Es que ahí por eso, es que ahí el otro, es que yo soy alguien. No, 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 no. ¿Saben, hermanos? Mientras nosotros sigamos con vida en este planeta llamado Tierra, recuerden, vamos a seguir batallando cada día. Yo batallo cada día, como decía San Pablo, cada día peleo contra esta naturaleza pecaminosa que se inclina a hacer lo malo. Por más que estudio la Biblia, por más hermanos que oro, etcétera, etcétera, esta naturaleza pecaminosa se inclina a hacer lo malo. Tengo que pelear, como dijo San Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Cada día golpeo, hermano, voy a hacer esto, y ahí, cada día golpeo mi cuerpo. Algunos dicen, oye, pastor, Pablo era masoquista. ¿Cómo dice que golpea su cuerpo? A ver, ¿cómo es esto, pastor? Vamos a estudiar esto en otro devocional, porque tiene otra profundidad. No es que se lastimaba, voy a golpear mi cuerpo, porque soy pecador, porque cometo estos pecados, ya no quiero hacerlo, y vuelvo a hacerlo, y vuelvo a hacerlo, y vuelvo a hacerlo. La vida de Pablo era un tormento emocional profunda. Lo que quiero hacer, no lo hago. Sé lo bueno que tengo que hacer, pero no lo hago.
Como mucha gente linda me dice en la terapia, ¿por qué hago esto, pastor? No quiero hacerlo más, pero lo sigo haciendo. Y eso me lastima, eso me duele. Por supuesto, que te hiere tu dignidad como persona. Una lucha, hermanos, confrontacional contra mí, contra mi naturaleza pecaminosa. Recuerden, hasta el día que vivamos, vamos a tener que luchar contra esta naturaleza pecaminosa, contra el diablo y contra el mundo. Son los tres peores enemigos que todo humano tiene: el diablo, el mundo y tu naturaleza pecaminosa. Es la gente, no son las personas. Si esa persona se comporta como un endemoniado, si esa persona tiene una conducta totalmente desaprobada, ese no es tu problema. Por eso es el dicho popular, que si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero. Deja de estar culpando, justificando, que aquella, ya, que esto, que el otro. No, no, no. Nada, hermanos. Me encanta esto que dice ahí, ¿no? 1 Timoteo capítulo 4, ¿verdad? El versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué es tener en poco? ¿Eh? Aquí podemos hablar de la autoestima. Aquí podemos hablar de la dignidad, del respeto, de la honra. Nadie tenga en poco. ¿Cuántas veces me he encontrado con jóvenes que me dicen, pastor, yo tengo tantos años que no me siento un tal, me siento un gusano, me siento esto y aquello, porque he hecho aquello, he hecho lo otro, es para ser una muchacha y no era mi intención, pero he hecho esto, pues no sé, mi vida ya es un infierno, es un tormento, etcétera, etcétera. Nadie tenga en poco tu juventud, al margen de los errores que hayas hecho. Nadie tiene por qué tenerte en poco, ¿saben qué? El tener en poco, ¿verdad? Quisiera detenerme un poco más en esto, pero ¿se acuerdan cuando Goliat lo enfrentó a David? 1 Samuel 17 dice, no tuvo poco. Y tener en poco a las personas es humillarlas, maltratarlas, marginarlas. Tener en poco. No, es que yo tengo doctor, yo soy doctor, ¿qué les pasa, amigo Roberto Inga? Unice, no, perdón, soy doctor, pues sí. No, pero por favor, Jenny, ¿qué te pasa, Jenny Ramírez? No, 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 es un pobre ignorante, por favor, pastor, no, no, no. ¿Cuántas veces has actuado así? ¿Cuántas veces hemos actuado así, hermanos? Creyendo que importante, que absurdo. Y una mente atrofiada, ¿verdad? Porque eres PC, porque hablas 4 idiomas, crees, o mejor dicho, te han hecho creer que eres más importante que aquel que no tiene estudios. Cuando esto en el año 1940, cuando nacen, ¿verdad? Investigué esto hace un tiempo atrás, las clases sociales. Pues en el siglo XVI, cuando usted revisa un poquito la historia como cultura, se da cuenta, ya venía esto de mucho más antes, lógicamente, pero en el siglo XVI, cuando se comienzan a establecer las clases sociales, por eso que aparece después un Karl Marx, un pensamiento, ¿verdad? Según el revolucionario, según él, donde dicen, ahora vamos a llegar al poder, y verán los ricos, y verán aquellos soberbios, y comienza, ¿verdad? En su discurso, tú no eres importante por el cargo que tienes, aunque te duela. Bájese de ese pedestal equivocado que te han hecho creer tu papito, tu mamito, o tu mamita, o la sociedad. Eres importante porque eres general. Qué absurdo de la vida. Qué absurda eres si eres juez y te crees importante más que todos los abogados, porque eres juez. Es lo más absurdo que puede haber en tu vida y en la vida. Créeme importante porque tengo un lindo apellido, porque tengo plata, porque tengo un lindo carro, porque tengo una casa con piscina, todas y tantas cosas.
Tú eres importante, sí, sencillo, porque eres hija de Dios, porque somos hijos de Dios. Eso me basta y me sobra. Como me basta y me sobra, el respeto es para todos. Igual, respeto a esa señorita que me atiende en la casa, respeto al ignorante, respeto a las personas que no tienen la creencia en Jesús ni lo siguen a Jesús, respeto su manera de vivir y también de morir. Respete a la gente, te haga la más importante, ¿verdad? Porque tienes un poquito de dinero y ya eres la más nadie, ¿verdad? Una vez llegué a un hermano que tenía dinero, un hermano de mi iglesia, para una ayuda de una iglesia donde yo era pastor, donde había mucha pobreza extrema. A mí me llamó la atención cuando me dice, pastor, disculpe usted, no lo tome a mal, pero toda ayuda que viene a mí tiene que mandarme una solicitud. Y yo me río en su cara, ¿verdad? Yo me paré, lógicamente, le dije, ¿sabes qué, hermano? Sé humilde. No te voy a dar, pero ni una letra A y ni un papel te voy a dar. Aprende a ser humilde. Deja de ser arrogante. La persona que ayuda, la persona que sirve, la persona que ama, especialmente los cristianos, no necesitan solicitudes. Porque es el dueño, Señor. Es el dueño de esta fábrica, de esta empresa. Es el dueño. No necesito solicitud. Estoy hablando a ti como persona, no a tu empresa, a ti como persona. Pero así son los arrogantes, los pedantes, que lastimosamente hay muchos miembros de iglesia, sí. Que así son, ¿verdad? Es que pastor, cuando está así, no le hable, no es que mire, que yo, cuando está sonriendo, pídale todo. Pero cuando está amargo, no le digas nada. Yo lo conozco a mi papá. Tenemos que agarrarlo en el mejor momento. Yo lo voy a llamar para que usted en el mejor momento venga usted. Porque ese es el mejor momento. Qué absurdo y qué ridículo a la vez. Ah, hermanos, ejemplo. Dejemos una herencia, hermanos, que es lo más bonito, el legado maravilloso que vamos a dejar a los seres humanos, especialmente a nuestros hijos. La mejor herencia no va a ser tu dinero que dejes a tus hijos, porque se van a matar, se van a matar. ¿Saben lo que está pasando ahora mismo? La codicia, ¿no? La codicia y la avaricia son dos cosas distintas. Es lo que está llevando muchos hijos ahora a matar a sus papás. ¿No ven las noticias a nivel mundial? Se hacen pasar porque lo han secuestrado, matan al padre, matan a la madre, los envenenan, una cosa de loco. Ya lo decía el Señor, ya lo decía el Señor. La avaricia y la codicia es lo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Querer tener más de este mundo. No quiero tener más plata. Quiero vestirme más. Y no sé qué más hacerme. Quiero más. Y en ese más de querer más dinero y tener más posesiones y tener más plata en el banco, etcétera, más está social equivocado. Marginas, maltratas, humillas, mato, discrimino, difamo, calumnio. Con tal de tener más, ¿verdad? Crees que eres bonita, pero te has puesto, ¿verdad? Inyecciones para tener un cuerpo hermoso. ¿Eh? Llega un momento que te pones a llorar porque tú sabes que ese cuerpo hermoso no es producto de los ejercicios, es producto de anabólicos, etcétera. Nunca debemos aparentar una cosa que no somos. Seamos auténticos, genuinos, originales. Por eso le decía la vez pasada, ¿no? Pues los beneficios de la sonrisa, que son 9, ya les expliqué esto ya en un devocional. Si no revisen el devocional, los beneficios de la risa, ¿verdad? Y la sonrisa. No finjas. Una vez encontré a una dama que se reía así. Entonces, cuando me acercó, le hago una pregunta, era una conferencia que estaba dando, digo, ¿usted se jaranea con la conferencia? ¡Ay! Sí. Y cuando la veo no tenía 3 dientes. Y si por eso que se ría, pues yo tuve que decirle con mucho amor, te vas a ver mucho más hermosa de lo que eres cuando muestres
que no tiene 3 dientes. Sonríe. Te faltan muelas por un lado de costado, pues. Sonríe, pues. No trates de ocultar nada. Los defectos, las debilidades. Por eso siempre digo a los novios que se van a casar, ¿verdad? Tú te vas a casar con una persona que tiene defectos y tiene debilidades. Y muchas veces esos defectos y debilidades se ocultan, están ocultados, ¿sí? Cuando realmente conoces a ese esposo y esa esposa, como bien dicho, esposo y esposa, muy bien dicho, cuando convivas. Recién lo vas a conocer al bandido que no se bañó. Pero cuando iba a verte era bien perfumado, ¿verdad? Era elegante, se ponía su mejor perfume, ella también, ¿verdad? ¡Wow! Y ahora cuando se levanta, Dios mío, ay, hermano, que vine, pues, que roncan peor que el rinoceronte, bueno, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, no se puede conocer una persona mientras no conviva. Así sencillo. Mientras que convivas con una persona que es tu esposo, tu esposa, recién lo vas a conocer. Yo lo conozco del barrio, hemos crecido juntos, eso no es conocer. Eso no es conocimiento de una persona. Solamente ha visto cosas externas. Las debilidades y los defectos se ven cuando uno convive. Ahí vas a conocerlo quién es realmente ese hombre. Por eso cuando dices, si yo lo hubiera conocido así, no me hubiera casado, pastor, por supuesto. Si yo lo hubiera conocido a esta mujer que era así, no me hubiera casado, pastor. Pues tú no reniegas de las cosas. Hermanos queridos, por eso qué importante es que nosotros podamos ser ejemplo. Ser ejemplo. Y voy a hablar muchas cosas más. Primero de Timoteo capítulo 3 también lo dice ahí, ¿verdad? Primero de Timoteo capítulo 3. Noten lo que dice ahí el versículo 11 y 12. ¿Qué dice ahí? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, bueno, cuando habla de aquí de los requisitos de los diáconos, se está hablando aquí también, no tiene los versículos anteriores, que habla del ejemplo. El ejemplo no solamente a diaconisas y diáconos, hombres y mujeres, olvídense del cargo, sobrios, honestos. ¿Quién es el diácono? El que sirve. Ese es diácono, el que sirve. Jesucristo fue uno de los diáconos, lógicamente, que el ejemplo mayor que nos dio fue ese. No mires con discriminación a nadie. ¿Te da vergüenza en la iglesia ser un diácono? Una diaconisa porque te cree de la clase alta. ¿Eh? Tienes que aprender a ser humilde, hermano. Tienes que aprender a ser humilde, hermano. Humilde. No es que pastor, yo soy el gerente general de una empresa, ¿cómo me va a poner de diácono? Póngame mejor de anciano. De diácono, no, por favor, pastor. Mire, ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces en muchas iglesias estaba así son, hermanos? ¿Verdad? Así son, no, 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 pastor, disculpe, no voy a aceptar. Pero cuando ya pasa el tiempo y converso con otros colegas, oye, ¿les puedo notar qué tal ya esto, aquello? Ah, no, hermano, de anciano, él no quiere aceptar de diácono, él no quiere esas cosas, no, no, no. Humildad es lo que usted tiene que aprender. Bájese de ese pedestal absurdo que tu mamita o tu papito, la sociedad te engañó. Jesús nos enseña a ser humildes, sencillos, no aparentes nada. Hermanos, la palabra de Dios, y por eso es tan hermosa, ¿no? Tan linda la palabra de Dios. Y no te puedo sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 13 y versículo 14. Esto os escribo, 1 Timoteo, capítulo 3, el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto, para que, si tardo, sigas y sepas el ejemplo, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y defensa de la verdad. Quiero que sepas sepas conducirte, Timoteo, de la casa de Dios. Sé ejemplo. Vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos, porque ahora, ¿cuál es solamente un pantallazo cuando le estaba diciendo aquí el Señor, ¿verdad? Vamos a ir nuevamente acá a Filipenses, por favor, para terminar. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3, el versículo, a ver, el versículo 17, por favor. Noten lo que dice. Hermanos, sed imitadores de mí, decía San Pablo. Qué tremenda, ¿no? Tremenda experiencia de este hombre, hermano. Sed imitadores de mí, claro, porque él imitaba a Jesús. Y miren lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. El ejemplo. Observe. Mire, dijo San Pablo, les hemos dado ejemplo a ustedes. Déjense de mirar cosas y a personas, conductas que ustedes desaprueban o aprueban. Miren a los seres humanos como el Señor los mira. Ah, es que él es Dios, mi pastor. No, 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 yo no puedo hacer eso. Disculpe, no, no, no hay disculpas para eso. Vuelvo a lo que dije al inicio, que es un cristiano. O está siendo simplemente una iglesia, una religión. Te convertiste, no te convertiste, simplemente te bautizaste porque te gustó el sermón, porque el pastor quiso llorar, o porque descubriste una doctrina que abrió tus ojos. Oh, qué maravilloso, esta es la verdad, y te bautizaste. Recuerde que el bautismo no tiene nada que ver con eso. El bautismo es entregar la vida a Jesús, no a la iglesia, no es la religión. Yo entregué mi vida a Jesús de Nazaret, con mis defectos, con mis debilidades, con esta naturaleza pecaminosa, sucia. Sí, yo entregué mi vida a Jesús, no a la iglesia adventista, no a la religión católica, ni mormona, ni Jehová, ni pentecostal, ni nada. Eso es lo que no has entendido. Eso es lo que no has comprendido, pues. Yo soy de tal iglesia. Es que en mi iglesia me enseñan esto. Claro, en tu iglesia, no la Biblia. Y dice, el escrito está. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, o yo también he escuchado, ¿no? Como usted quizás también escuchó, mi papá o mi mamá o mi hijo, pastor, en la iglesia es un buen hermano, un buen diácono, un buen pastor, etcétera, etcétera, pero en la casa es el mismo diablo, pastor. En Colombia, una niña de 6 años, eso fue lo que me dijo. Mi papá es el mismo demonio, 6 años. Yo vivo en el infierno, pastor, sálvame, pastor. Y comenzó a llorar, se agarró mis piernas. Dijo, pastor, sálvame, yo vivo en el infierno, pastor. Ah, hermanos, una niña de 6 años, ¿cómo puede declarar que vive en el infierno? Porque su padre es el mismo Satanás. Esperemos que esta ilustración dolorosa y miserable no sea la de mí ni la de usted. Aprendamos a ser hermanos como Jesús nos enseñó. Sé ejemplo en todo lo que hagas. Sé ejemplo. Ahora, vamos a hablar un poquito más, hermanos. Ya vamos a continuar con este estudio, porque este estudio es ejemplo en qué le dijo San Pablo a Timoteo. Ejemplo en palabra. Ejemplo en palabra. No, aquí comienza ya los detalles, ¿verdad? Ejemplo en palabra. Vamos a ir a Proverbios. Vamos para poder pues, es un día feriado, hermano, no podríamos estar horas aquí, pero bueno, cada uno tiene sus actividades como todos humanos. Pero vamos, hermanos, aquí a Proverbios capítulo 18. Nota. Escribe. A Proverbios capítulo 18. Ejemplo en palabra. Noten, pero Proverbios 18, 21. Miren lo que dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama
comerá de sus frutos. ¿Qué me está diciendo aquí? Ejemplo en palabra. Cuidado con lo que hablas. Ten cuidado de lo que expresas a tu cónyuge, a tus hijos y a la gente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una palabra puedo matar a una persona. Puedo matar a mi esposa, a mi hijo, a los seres humanos con una sola palabra. Tiene 1000 veces más poder que una bomba atómica. Hemos destruido quizás por nuestras palabras a la gente. A ese perrito, ¿verdad? Cuando le has gritado, le has insultado, le has pegado encima, ¿qué hace el animalito? Siendo animal. Agacha su cabecita, ¿no es cierto? No te quiere mirar, se esconde, no quiere comer. ¿Viste? Le has gritado al animal, le has pegado al animal. ¿Cuáles son esas palabras que estás hablando a tus hijos, a tu cónyuge? Palabras que salen lógicamente, que son un veneno, que salen de adentro. Esas palabras que son un veneno, hermano, que salen de adentro. Eso. Por eso dice el mismo Salomón, Proverbios 4:23, del corazón, manda todo. Lo que tengo adentro, eso es lo que afloro. Y eso determina mi conducta. Vamos a seguir con este estudio maravilloso, ¿verdad? De aquí de las palabras. Noten el versículo, el mismo Proverbio 18, el versículo, por favor, 20. Noten, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre y se sacia del producto de sus labios. Ah, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre y se sacia del producto de sus labios. Hay poder, hermanos, en las palabras que uno transmite. Y vuestras palabras, pues hoy y toda la vida, hermanas y hermanos, amigas y amigos, sean palabras sabias, altruistas, que antes de poder expresarme, tengo que pensar que la palabra que voy a dar va a ser de vida o de muerte para esa persona. Vamos a estudiar más, mañana vamos a continuar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tus enseñanzas maravillosas, Señor, donde nos exhortas, nos corriges, y porque tu palabra es eso. Tu palabra nos enseña, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, y en las buenas y en las malas te vamos a agradecer. Ayúdanos a no ser malagradecidos. Ayúdanos a ser, Señor, como tú, Señor. No vamos a justificarnos toda la vida que porque soy pecador he hecho esto, hago aquello. No, mi Dios. Queremos ser auténticos, originales. Ayúdanos, Señor. Danos esa fortaleza que solo tú puedes concedernos. Aliéntanos, Padre. Si hemos caído, levántanos, Señor. Si hemos perdido las fuerzas, devuélvelas, Padre, para continuar en ese camino que tú nos has enseñado, en ese largo peregrinaje. Señor, acá está nuestro corazón. Cambia esta mente, este corazón sucio. Quizás hemos hablado palabras, hemos hecho daño a tanta gente, Señor, maldiciéndonos, calumniando, difamando, mentiras y tras mentiras. Oh, mi Dios, hemos matado a personas con esas palabras venenosas. Hoy necesitan esas personas escuchar tu voz. Hoy necesitan esas personas y nosotros también, Señor. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. No me importa lo que hagas. Me importas tú como persona. Muchas gracias, Señor. Gracias. Míranos con amor como siempre lo haces. Ayúdanos a que estas palabras sean palabras sabias. Que antes de hablar, que no hable con enojo o ira, sino, Señor, mis palabras sean de vida para vida y no de muerte para muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, amigas y amigos, un placer nuevamente haberlos visto y haber escuchado la palabra de Dios.
continuaremos con ese estudio maravilloso. Que Dios me los bendiga grandemente a todos vosotros. Y ánimo el Señor. No nos desanimemos, no nos desalentemos. Recuerden, tus palabras purifican o destruyen. Acostumbrémonos a hablar palabras de aliento, de fortaleza, palabras que puedan ayudar a esa persona que está de duelo. Vamos a continuar por eso, con esas palabras. ¿Cómo se murió tu mamá, tu tía, o quien sea, y la gente que viene a darte consuelo, no te da consuelo? Te dice, ¿cuánto lo siento? Esas no son palabras que edifican. Tengo que dar una palabra a esa persona que está destruida, porque es un desgarro del alma el perder un ser humano. Es un desgarro, hermano. Has perdido un trabajo, tu chico te dejó, la mujer se fue con otro, qué sé yo. Es un desgarro del alma. Pero yo tengo que saber hablar. Por eso muchos tienen una lengua, pero no saben hablar. No saben, hablan por hablar. Y la Biblia nos corrige. La Biblia dice, no tiene que ser así. Tienes que, la palabra de Dios es tan rica, tan deliciosa. Y gracias a Dios por enseñarnos cómo debemos hablar. Vamos a continuar con este mensaje maravilloso de la palabra del Señor el día de mañana. Que Dios me los bendiga, hermanas y hermanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Recuerden que Dios, Génesis 21:22, está con nosotros. Así dice ahí la palabra del Señor. Dios está contigo y todo lo que hagas prosperará. Bendiciones para todos ustedes, hermanas y hermanos. Dios los bendiga. Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hace soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivia el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Soñamos con